Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy vamos a preparar fiambre. Fíjense que he encontrado este platillo en recetarios de Querétaro y de San Luis Potosí. De hecho, en uno de Diana Kennedy aparece con el nombre de fiambre potosino. Si ustedes son de estos estados de México, me gustaría que me comentaran si es que lo conocen. Y también sé que es algo que se cocina en otros países, como en Guatemala, por ejemplo. Así que si es que quieren saber cómo se prepara, yo los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bien, pues este platillo requiere carne de cerdo, de res y pollo. Específicamente patita, lengua de res y de la de pollo pueden ser piernas o pechugas. También se requieren ajos, cebollas, pimientas, hierbas de olor, cebollas cambray, zanahorias y papas. Voy a dejarles la lista de ingredientes y cantidades aquí en pantalla o también en la cajita de información. Vamos a iniciar llenando de agua 3 ollas diferentes para cocinar las carnes. Puede parecer un poquito engorroso el procedimiento, pero les prometo que es solo esto. Una vez cocidas es súper fácil y vale la pena totalmente, sobre todo si tienen una reunión. Llegar con fiambre es un agasajo. En cada olla ponemos una cebolla, un ajo grande, las hierbas de olor y unas 8 o 10 pimientas negras. Llevamos al fuego y cuando empiece a hervir agregamos las carnes. Pero en el caso de la lengua la pondremos desde el principio con el agua fría y ya cuando comience a hervir bajamos la flama de la estufa y dejamos ahí por 3 horas o hasta que esté bien cocinada. Las piernas las cocinamos por solo 30 minutos y en el caso de las patitas de 2 horas y media a 3. Yo les agrego la sal a la mitad de la cocción, ustedes pueden ponerla desde el principio si quieren. El pollo será lo primero en estar, así que sacamos y reservamos para que se enfríe. Por otro lado, preparamos las verduras. La zanahoria en rebanadas diagonales, la papita en 4 o en 2, si es que está muy chiquita. A las cebollas les quitamos la raíz, el rabito y la primera capa que las envuelve. Las zanahorias y las papas las metemos en una olla con agua y llevamos al fuego. Cuando estén cocidas, agregamos las cebollitas cambray. Dejamos hervir un par de minutos y listo. Apagamos, drenamos el agua y reservamos. Cuando las patitas estén listas y bien suavecitas, es importante enjuagar con agua fría para desprender el colágeno que traen en la piel y así evitar que cuaje como gelatina la vinagreta. De todas formas, mantendrán muchísimo colágeno en su interior. Tienen que asegurarse de que estén bien cocidas para que se sientan agradables a la mordida y no estén duras o chiclosas. Con la lengua lo que haremos es hacer un corte a lo largo y luego iremos desprendiendo la piel de esta forma. Una vez que esté limpia, la cortamos en rebanadas y dejamos enfriar como las otras carnes y las verduras. Este plato se come frío con una vinagreta que justo haremos ahora. Fíjense que acabo de usar mi vinagre natural en otra cosa y este que está aquí todavía no está listo, así que por esta ocasión usaré vinagre blanco, una taza. También media taza de aceite, si es de oliva, pues muchísimo mejor. Agregamos un ajo bien picadito, una cucharada de perejil seco, junto con un poco de pimienta y sal, por supuesto. Además, media cucharadita de mostaza clásica. Ahora tomamos un tenedor y batimos lo mejor que podamos para emulsionar. Ahora, en un tazón ponemos las patitas, el pollo ya sin piel y la lengua rebanada. También las verduras y bañamos con la vinagreta. Hay que mezclar muy bien para que la vinagreta
abrace toda la carne y todas las verduras. En caso de que así lo quieran, pueden hacer más vinagreta y agregarla. Seguramente si lo prueban ahorita, les sabrá un tanto soso, y esto es porque aún no está listo. Es bien, pero bien importante dejar marinar, por mínimo unas 4 horas en el refrigerador. Y también hay que estar mezclando y mezclando de vez en cuando para que todo se impregne del delicioso sabor. Yo les aconsejo que lo hagan para comérselo al día siguiente, así es como sabe mejor. Para presentarlo lo pueden poner en una bandeja sobre hojas de lechuga orejona para que haga un bonito contraste de color. ¿A poco no luce precioso? Como podrán imaginar, no es un plato principal, más bien es una botanita o un complemento de otras comidas. Les sugiero que lo prueben con enchiladas o preparaciones de masa frita. Le va de maravilla. Y ahora platíquenme, ¿qué carne se les antoja más? Mi favorita son las patitas. Provecho, amigos, para cuando tengan este fiambre en su mesa. Espero que les haya gustado mucho, que se les haya antojado. Los invito, si les gusta mi contenido, a que se suscriban y a que me sigan aquí y en mis otras redes sociales, donde también me encuentran como Brisa Colibrí. También les agradezco siempre sus comentarios, me motivan a seguirle echando ganas y a seguirles compartiendo recetas. Espero que tengan una semana muy bonita, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos pronto para seguir conociendo a México desde sus recetas. Adiós.